Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del Rincón Literario del Hal de la Mancha. Como ya adelanté en el primer capítulo, dedicado a Don Quijote de la Mancha, voy a centrarme esta vez en Ángeles Mastretta, la escritora y periodista mexicana que me robó el corazón durante mis años de facultad. Para comprender la envergadura de sus personajes femeninos, que tanto caracterizan su producción, hay que leer su obra y dejarse seducir por ella. Entre sus libros destacaría Arráncame la vida y Mujeres de ojos grandes, para comenzar. Si os interesan estas referencias, puedo dedicar un nuevo espacio a esta autora en el futuro. Arráncame la vida, publicada por Seix Barral, del Grupo Planeta, narra la relación amorosa entre Catalina y el general Andrés Ascencio, en un contexto político muy determinado, pero sobre todo refleja el proceso de empoderamiento de una mujer que se dará cuenta de que es fuerte e independiente y puede trazar su propio camino. No doy más datos para no restar emoción a la lectura si decidís emprenderla. Voy a leer unos párrafos del capítulo 1, el inicio de la historia. Ojalá os fascine tanto como a mí. Ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos. Lo conocí en un café de Los Portales. ¿En qué otra parte iba a ser si en Puebla todo pasaba en Los Portales? Desde los noviazgos hasta los asesinatos, como si no hubiera otro lugar. Entonces él tenía más de 30 años y yo menos de 15. Estaba con mis hermanas y sus novios cuando lo vimos acercarse. Dijo su nombre y se sentó a conversar entre nosotros. Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo y riéndose, confianza, como si tuviera dos bocas. El pelo, después de un rato de hablar, se le alborotaba y le caía sobre la frente con la misma insistencia con que él lo empujaba hacia atrás en un hábito de toda la vida. No era lo que se dice un hombre guapo. Tenía los ojos demasiado chicos y la nariz demasiado grande, pero yo nunca había visto unos ojos tan vivos y no conocía a nadie con su expresión de certidumbre. De repente me puso una mano en el hombro y preguntó: ¿verdad que son unos pendejos? Miré alrededor sin saber qué decir. ¿Quién es?, pregunté. Usted diga que sí, que en la cara se le nota que está de acuerdo, pidió riéndose. Dije que sí y volví a preguntar quién es. Entonces él, que tenía los ojos verdes, dijo cerrando uno: los poblanos, chula, ¿quiénes si no? Claro que estaba yo de acuerdo. Para mí los poblanos eran esos que caminaban y vivían como si tuvieran la ciudad escriturada a su nombre desde hacía siglos. No nosotras, las hijas de un campesino que dejó de ordeñar vacas porque aprendió a hacer quesos. No él, Andrés Ascencio, convertido en general gracias a todas las casualidades y todas las astucias menos la de haber heredado un apellido con escudo. Quiso acompañarnos hasta la casa y desde ese día empezó a visitarla con frecuencia, a dilapidar sus coqueterías conmigo y con toda la familia, incluyendo a mis papás, que estaban tan divertidos y halagados como yo. Andrés les contaba historias en las que siempre resultaba triunfante. No hubo batalla que él no ganara, ni muerto que no matara por haber traicionado a la revolución o al jefe máximo o a quien se ofreciera. Se nos metió de golpe a todos. Hasta mis hermanas mayores, Teresa, que empezó calificándolo de viejo concupiscente, y Bárbara, que le tenía un miedo atroz, acabaron divirtiéndose con él tanto como Pía, la más chica. A mis hermanos los compró para siempre, llevándolos a dar una vuelta en su coche. A veces traía flores para mí y chicles americanos para ellos. Las flores nunca me emocionaron, pero me sentí importante arreglándolas mientras él fumaba un puro y conversaba con mi padre sobre la laboriosidad campesina o los principales jefes de la revolución y los favores que cada uno le debía. Después me sentaba a oírlos y a dar opiniones con toda la contundencia que me facilitaban la cercanía de mi padre y mi absoluta ignorancia. Cuando se iba yo lo acompañaba a la puerta y me dejaba besar un segundo, como si alguien nos espiara. Luego salía corriendo tras mis hermanos. Nos empezaron a llegar rumores. Andrés Ascencio tenía muchas mujeres, una en Zacatlán y otra en Cholula, una en el barrio de la Luz y otras en México. Engañaba a las jovencitas, era un criminal, estaba loco y nos íbamos a arrepentir. Nos arrepentimos, pero años después. Entonces mi papá hacía bromas sobre mis ojeras y yo me ponía a darle besos. Me gustaba besar a mi papá y sentir que tenía 8 años, un agujero en el calcetín, zapatos rojos y un moño en cada trenza los domingos. Me gustaba pensar que era domingo y que aún era posible subirse en el burro que ese día no cargaba leche, caminar hasta el campo sembrado de alfalfa para quedar bien escondida y desde ahí gritar: «¿A que no me encuentras, papá?». Oír sus pasos cerca y su voz: «¿Dónde estará mi niña? ¿Dónde estará esta niña?». Hasta fingir que se tropezaba conmigo: «Aquí está la niña», y tirarse cerca de mí, abrazarme las piernas y reírse. «Ya no se puede ir la niña, la tiene atrapada un sapo que quiere que le dé un beso». Y de veras me atrapó un sapo.
Tenía 15 años y muchas ganas de que me pasaran cosas. Por eso acepté cuando Andrés me propuso que fuera con él unos días a Tecolutla. Yo no conocía el mar. Él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al mediodía. Quise ir a verlo. Nada más dejé un recado diciendo: «Queridos papás, no se preocupen, fui a conocer el mar». Y hasta aquí mi lectura de Arráncame la vida. Llega ahora el turno del volumen de relatos cortos Mujeres de ojos grandes, en el mismo sello editorial, por el que desfilan multitud de mujeres distintas, que se enfrentan a situaciones determinantes de diferentes maneras, y que resultan sin duda inspiradoras, sobre todo gracias a la pluma de Mastretta y a su singular manera de presentarlas. Voy a leer el último de los cuentos, que da título al libro y que constituye un inmejorable cierre. Sirva además como homenaje a esa profesora de la universidad que me impartió literatura latinoamericana y me descubrió el valor de la lectura en voz alta, ese hechizo capaz de atraparte, de evadirte de todo solo con la música de las palabras. Así que a ella, que nos dejó prematuramente, dedico este relato. Tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas, como un deseo. Apenas colocada en su abrazo, todavía húmeda y vacilante, la niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta. «¿Qué quieres saber?», le dijo la tía José jugando a que entendía ese gesto. Como todas las madres, tía José pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraban el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo. Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de 3 semanas. Entonces, la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en 5 horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna, tía José, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. Tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente como los hombres acostumbran fingir que son. Le ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y de esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva, un lugar blanco y limpio al que las madres solo podían entrar media hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos. Todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos, les recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita, pedían a todo Dios que los dejara vivos. La tía José no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para pedirle: «No te mueras». Después lloraba y lloraba sin secarse los ojos ni moverse hasta que las enfermeras la avisaban de que debía salir. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta, con la cabeza sobre las piernas, sin hambre y sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo pequeño, lleno de agujas y sondas, para que le interesara quedarse en este mundo? ¿Qué podría decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas con qué hombres antes de que la boca y el ombligo de su hija se anudaran a ella? ¿De qué estaban hechas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y jolgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con intrepidez y fantasías la vida que le tocaba prolongar? Durante muchos días recordó, imaginó, inventó. Cada minuto de cada hora disponible habló sin tregua en el oído de su hija. Por fin, al atardecer de un jueves, mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante, como sería el resto de su larga existencia. El marido de tía José dio las gracias a los médicos. Los médicos dieron las gracias a los adelantos de su ciencia. La tía abrazó a su niña y salió del hospital sin decir una palabra. Solo ella sabía a quiénes agradecer la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes. Y hasta aquí
esta segunda entrega del Rincón Literario del Hal de la Mancha. Espero que estos pequeños fragmentos de Ángeles Mastretta os hayan gustado tanto como a mí y os animéis a leerla. En el siguiente capítulo, una pequeña entrega poética. Hasta entonces, leed mucho y sobre todo, disfrutad de ello.